por acompañarnos hoy. Muchas gracias. Bueno, a Pablo, que ha tenido la iniciativa de enviar un artículo que esperamos sea el primero de una serie y nos permita mantener la cuestión de la economía popular en agenda. Invitamos a otros investigadoras que pueden estar aquí o tener algo para decir sobre el tema, que participen. Nosotros somos el Instituto Argentino para el Desarrollo Económico, muchos de ustedes sabrán de nuestra existencia, y tenemos la revista que publica artículos académicos, pero también el sitio web donde sostenemos también un tipo de participación distinta, más de tipo periodística, con notas cortas. Así que los invitamos a que se acerquen, llévense si quieren una publicación, un folleto para tener todos nuestros datos. Estamos siempre por la tarde y es un gusto recibirlos, también escuchar ideas y propuestas que puedan alcanzarnos. Estamos acá cada tarde. Y los invitamos hoy a escuchar este intercambio sobre economía popular y puntualmente la construcción de las instituciones para la economía popular. El artículo es de autoría de Pablo Chena. Tiene formación en economía y en este momento se desempeña en el Ministerio de Desarrollo Social. Nos va a hablar unos minutitos sobre el artículo, puntualmente, las ideas principales de allí, y comentarán luego Sandra Jiménez. Ella es también una especialista en planificación de políticas públicas y, bueno, compañera de la Facultad de Ciencias Sociales, a quien me da un gusto enorme volver a encontrar aquí. Y le vamos a pedir que cierre a Emilio Pérsico, también hoy funcionario del Ministerio de Desarrollo Social. Pablo, tu tiempo. Bueno, muchísimas gracias, buenas tardes a todos y a todas. La verdad que muy contento de estar acá con la posibilidad de presentar un artículo en Realidad Económica. Es una revista muy reconocida respecto a las discusiones que lleva adelante y respecto también a la instalación de temas. Me parece que la economía popular en ese sentido está creciendo como concepto, está creciendo como desafío para la Argentina, su reconocimiento, su institucionalización, así que por supuesto agradecido al IADE también por la posibilidad de poderlo publicar. Y la verdad es que el artículo son charlas con Emilio, así que muy contento de que esté Emilio acá acompañándonos, porque mucho de lo que escribimos ahí ha sido el andar en el movimiento Evita, el lindo trabajo de la economía popular desde adentro, la organización, y muchas charlas que hemos tenido justamente con Emilio, pues las fuimos plasmando en lo que es finalmente la economía popular, algo que se venían trabajando desde la economía social, pero en autores de la economía social, como Coragio, que ya venían empezando a plantear una idea de economía popular, pero me parece que la impronta fuerte se la da justamente, se la dan los movimientos sociales, los movimientos populares, que reflejan lo que estaba sucediendo en el barrio, la economía del barrio, por decirlo de alguna manera. El artículo se estructura en tres grandes ejes. Uno que tiene que ver con qué es lo que da origen a la economía popular, en términos de cómo cambia la estructura social y económica de la Argentina, desde la sociedad salarial que estuvimos acostumbrados a convivir hasta mediados de los 70, hasta esta nueva sociedad, este nuevo formato productivo de la Argentina en la actualidad, donde ya la economía o el régimen salarial no es hoy el régimen dominante, sino que aparecen otras formas de trabajo, y creo que se ha ido todo instrumentando a través de lo que llamamos la economía popular, una economía que está en informalidad. Uno de los desafíos de crear instituciones tiene que ver con cómo sacar la economía popular de la informalidad, porque no toda economía informal es economía popular,
Y es importante ahí separar lo que no está formalizado por el Estado y es economía popular de lo que no es. O sea, la informalidad, lo que está fuera de las formas de reconocimiento estatal, tiene que ver muchas veces con abusos del propio capitalismo y también con formas no capitalistas de producir. Eso es lo que vemos en la informalidad. Abusos del capitalismo, trabajadoras en talleres clandestinos, excesos de explotación, que muchas veces la única manera de llevarlo adelante es por afuera de las relaciones laborales formales, y también vemos otra forma de producir, de relacionarse, que es justamente la economía popular. Respecto a la evolución, que es un poco lo que marca la primera parte del artículo, tiene que ver con cómo se fue desvaneciendo productivamente la economía capitalista, es decir, la economía comandada por la burguesía, que fue el modo dominante de producción, homogéneo prácticamente, lo que estaba fuera de la economía capitalista era llamado masa marginal o ejército de reserva, tuvo distintos nombres en América Latina, pero en general eran tomados de una situación social. Ahora, en los últimos 50, 60 años, desde el devenir productivo y económico de la Argentina, se muestra que aquello que se había formalizado hasta ese momento, hasta la década del 70, que era lo que no se discutía, la producción capitalista, la producción burguesa, no se discutía. Hoy la economía popular viene a interpelar esa forma productiva comandada por la burguesía. Y cuando uno ve el mapa social, el mapa laboral de la Argentina, vemos ese estancamiento muy claramente. Por ejemplo, lo señala Emilio, en los 70, 4 millones de trabajadores registrados en relación de dependencia, y hoy 6 millones, un crecimiento de solo el 50%, cuando si uno ve la población económicamente activa, comparando los 70 con la actualidad, ha crecido un 150%, pasó de 9 millones a 22 millones. Y esa forma de empezar a ver, bueno, qué está sucediendo con la población económicamente activa en la Argentina, es lo que nos permite llegar al universo de la economía popular. Es una manera que tienen las organizaciones sociales de empezar a ver el mapa laboral. Es decir, la forma de verlo así, un poco, yo lo aprendí en Emilio, que empezamos a ver, me decía, fíjate cómo se pone estructurando el mundo del trabajo, en el mapa laboral de la Argentina, en lugar de partir del PH, partir del escenario completo de la población económicamente activa, porque ahí es donde surge todo lo que está escondido. Cuando uno ve solo la PH, cuesta llegar al número de economía popular que decimos nosotros, de 7 u 8 millones. Ahora, cuando vemos el mapa completo laboral de la Argentina, salta a la vista, porque de los 22 millones, solo 6 registrados en la economía en relación de dependencia tradicional, privada, 3 millones y medio solo registrados en el sector público, y nomás tenemos 9 millones y medio. Después 2 millones que son monotributistas, que están en la frontera, que si bien son trabajadores independientes, obedecen muchas veces a la lógica del mercado, que vamos a 10, 11 millones. Otros se declaran efectivamente desocupados, 1.200.000 más o menos en Argentina, que también creció respecto a la situación en la década del 70. Y luego vemos todo el universo de economía informal, que no solo es informal porque son trabajadores no registrados en empresas privadas, que son más o menos 2 millones, sino que son trabajadores que están en la informalidad porque se fueron inventando desde la informalidad su propio trabajo. Y esa es la economía popular, son trabajadores desde la propia informalidad, desde la vulnerabilidad que genera estar en la informalidad hoy en día en la Argentina, o sea, el poco acceso a bienes públicos que tienen aquellos de la informalidad, la falta de acceso a crédito, a las instituciones del Estado, por estar en la informalidad, quedan afuera de la mayoría de las instituciones económicas y productivas del Estado. Son esos propios trabajadores que se fueron creando su propio trabajo y empezaron a reconstruir en los barrios populares otra forma de producir. No solo de producir bienes y servicios, sino también de producir la sociedad. Por eso no es casualidad también que la forma organizativa de las organizaciones sociales sea la expresión de esa economía popular. Porque es una economía que nace efectivamente en la producción de una sociedad distinta, que después se plasma en relaciones sociales distintas, producción de bienes de otra manera, no comandados por un patrón, sino de manera
muchas veces solidaria, cooperativa, y ahí es donde creo que la economía popular es un aporte desde otro modo de producción, porque alguien puede decir, bueno, son los bordes del capitalismo que están sobreviviendo en un capitalismo que empieza productivamente a extinguirse, se vuelve financiero, productivamente se extingue, y bueno, la gente sobrevive en los márgenes de ese capitalismo. Así se veía tradicionalmente la economía informal, la economía de baja productividad, en los márgenes, la subsistencia. Ahora, en esa subsistencia aparece un fenómeno que podemos catalogar como un nuevo modo de producción. Es decir, que efectivamente se produce desde las periferias una forma alternativa al capitalismo de producir. Ya no solo una contención a la producción capitalista, que es la vieja discusión que hay incluso dentro de los movimientos sociales, es decir, bueno, estamos frente a un modo alternativo de producción o es una forma productiva que viene a permitir sobrellevar la vida a un montón de gente que queda fuera del sistema. Empezó, en su momento parecía que era eso, que era una forma de sostenerse fuera del sistema. Sin embargo, las formas productivas y la manera de generar comunidad en los propios barrios empezó a mostrar que la economía popular tiene la potencialidad de ser un nuevo modo de producción. Y para eso hay que ser muy claro, es decir, ¿por qué creemos que la economía popular puede ser un nuevo modo de producción? Y es lo que plantea el artículo. Primero, porque representa valores distintos al del otro modo de producción. Es decir, un modo de producción subordinado al capitalista reproduce a menor escala el capitalismo, que son los emprendedores. Los pequeños emprendedores son los productores del capitalismo a pequeña escala en el margen. Por eso es muy importante separar el emprendedor capitalista de lo que es un trabajador de la economía popular. Un trabajador de la economía popular que quizás puede compartir la informalidad con un emprendedor de pequeñas unidades capitalistas, tiene que ver con los valores. El principal valor que rige la economía popular, que incluso también lo separa de alguna manera de la propia economía social y solidaria, coloca un lugar propio para la economía popular, tiene que ver con que los valores son los valores de la clase trabajadora. Cuando decimos valores de la clase trabajadora, es que lo que rige la producción es la dignidad del trabajo. Son aquellos trabajadores que fueron desechados, descartados, lo dice Pablo Francisco, del capitalismo, que lo utiliza como variable de ajuste, y ese propio descarte fue generando la reivindicación de decir, no, volver a reivindicarse la dignidad del trabajo. Y ese es el eje que, a mi entender, aglutina a la economía popular. Es decir, ¿cuál es el valor que aglutina a la economía popular? Volver a reivindicar la dignidad del trabajo. Eso deriva en redes que muchas veces son solidarias, sociales, entonces vemos mucho social y solidario en la economía popular. Pero no es lo que une la economía popular, lo social y lo solidario, es la reivindicación del trabajo que se hace de manera organizativa. Entonces, otro principio básico de la economía popular es, para reivindicar la dignidad del trabajo, los trabajadores se organizan. Y eso es lo que se expresa en las organizaciones sociales y es lo que expresan hoy en día, digamos, la forma de reivindicar el trabajo frente al capital. El capital se reivindica concentrándose, el trabajador se reivindica organizándose. Entonces me parece que los principios de dignidad del trabajo y todo lo que eso conlleva, eso lleva a un espíritu comunitario. Los trabajadores tienen otros valores que no son los valores que inculca el mercado a través del capitalismo, sino que son los que tienen los propios trabajadores. Y ahí creo que la dignidad del trabajo, la organización, y el hecho de reivindicar valores comunitarios, volver a la comunidad, es parte de considerarse como un sistema productivo de la propia clase trabajadora. Lo otro que reivindica un modo de producción es decir, bueno, si es efectivamente algo alternativo al capitalismo, tiene que tener una forma de producir, de distribuir los bienes y de consumir, que efectivamente sea sustentable en sí mismo. Entonces, cuando uno, que la segunda parte del artículo tiene que ver con, bueno, ¿cuál es la diferencia que hay entre el capitalismo y este modo alternativo de producción que se plantea en Argentina como economía popular? En lo que hace a lo productivo, la economía popular tiene lo que llamamos, cuando se le compara con el capitalismo, estas dos velocidades. Ahora, ¿qué dice la economía capitalista? Bueno, como tenés una velocidad menor, sos insostenible.
Así como tu productividad es menor, además te ven como una deformación del capitalismo. Cuando te dicen economía informal, uno dice, bueno, ¿pero a qué le llamamos economía informal? Es una economía de baja escala, de baja productividad, de subsistencia, porque están viendo con valores capitalistas a la economía popular. Sin embargo, la economía popular tiene la lógica de una velocidad, que es la velocidad del trabajo y del oficio, no la velocidad de la máquina. Por tanto, si el capitalismo tiene la velocidad de la máquina y se preocupa porque esa velocidad de la máquina se acelere permanentemente, y esa es la producción capitalista, una producción que se acelera al infinito, que produce al infinito, sabiendo que eso lo vuelve insostenible desde el punto de vista incluso ambiental, desde el punto de vista del propio consumo. Las masas populares no acceden al consumo y por otro lado la tierra se recalienta. Eso nos da un mensaje muy claro de la insostenibilidad que tiene la producción capitalista a esa velocidad. La velocidad de la producción de la máquina, el cambio tecnológico, la revolución tecnológica. Del otro lado está la economía popular, que tiene otro ritmo, es el ritmo que impone el trabajo. Y el ritmo que impone el trabajo es el ritmo que impone el trabajo de aquellos que van en el oficio, porque es el trabajo del oficio. El trabajo del oficio tiene un ritmo, tiene una temporalidad, tiene una cadencia, que no es la cadencia de la máquina. La máquina se acelera y justamente despide, casi como una fuerza centrífuga, a los trabajadores, porque o tienen que explotar en el consumo, se produce tanto que el consumo tiene que explotar, y como el consumo no, el consumismo, así todo, pese al consumismo que tiene el capitalismo, no aguanta la velocidad a la cual producen las máquinas, el ajuste se da por los trabajadores. Y esos trabajadores que quedan descartados empiezan a trabajar, pero a otro ritmo, que es al ritmo del oficio. Son trabajos de oficio. Se reivindican de nuevo la dignidad del trabajo en la dignidad del oficio. Y en el lugar donde la máquina, el trabajador se unió a la máquina, siendo parte de la máquina, es decir, el trabajo al servicio de la máquina, en la economía popular, la máquina vuelve a estar al servicio de una herramienta de trabajo. Entonces, no es visto como capital el medio de producción, como si lo hace el capitalismo, como capital para sacarle ganancias, sino como un instrumento para aliviar el proceso de trabajo. Ahora, esta manera de producir, de ahí viene la gran discusión, ¿puede ser una alternativa al capitalismo sostenible? Y cuando lo vemos desde el punto de vista de la distribución, ahí nos damos cuenta de la potencialidad y los riesgos que tiene la economía popular. La economía capitalista, ¿por qué necesita incrementar tanto su productividad? O sea, uno ve una economía que crece en la productividad, es decir, que crece en la cantidad de bienes que produce, y sin embargo los trabajadores son pobres, o están en la subsistencia, o no han crecido en su ingreso como crece el ingreso efectivamente de la economía de mercado. Y la pregunta es, bueno, ¿qué está pasando ahí? Y es que en el fondo la economía de mercado, también por sus años que tiene, se ha ido siendo cooptada por lo que llamamos clases ociosas. Es decir, ¿por qué hay que aumentar tanto la productividad? Porque hay que alimentar en la economía de mercado un montón de clases ociosas que viven de esa productividad. Entonces uno ve que la productividad crece, y los que se enriquecen con esa productividad no son los trabajadores que generan el valor, sino las clases ociosas que viven de ese trabajo. Y cuando uno lo ve con la formación de precios, pues, bueno, ¿cómo se forman los precios en la economía de mercado? Tomamos cualquier precio de cualquier bien, y el primero que cobra el 20-30% tiene que ver con una clase ociosa tradicional, por ejemplo, como una renta de la tierra. Entonces tenemos un rentista de la tierra que se lleva una parte importante del precio del producto del mercado. La otra parte, vamos a ver quién se lleva la segunda parte, porque es piramidal. El primero que cobra es o el rentista de la tierra o lo que se llama el rentista financiero, que prestó la plata y cobra intereses usurarios por eso. Lo vemos también en toda la economía de mercado. Nos decimos faltan dólares, los dólares están en la especulación financiera. El capitalismo financiero, ¿por qué? Porque en la cúspide de la pirámide lo que está es lo financiero. Entonces, el primero que pasa por la ventanilla a cobrar es el rentista financiero. Dice, de todo este precio yo me voy a llevar el 30%. Después viene el rentista de la tierra, clase ociosa, otro 20-30%. Después aparecen otras clases que no son ociosas, pero son improductivas, que son propias del sistema de comercialización que tiene el mercado, que son los sistemas logísticos, la logística sin sentido. Lo charlábamos justamente con Emilio, por ejemplo,
en el caso de la leche, en el caso de un montón de productos que llevan una logística sin sentido también. Es un sistema logístico de trabajo. Ahora, no aporta nada al valor de los bienes. Incluso, como el último que cobra en esta pirámide es el trabajador productor o el trabajador, es aquel que sufre la destrucción de valor. Es decir, cuando uno mira la economía de mercado, para volver a retomar la idea de cómo se distribuye esa productividad que crece, vemos que el grueso se lo llevan las finanzas. Otra parte importante se lo llevan aquellos que viven de la propiedad de la tierra, de la renta de la tierra. Otra parte importante se lo llevan los sistemas logísticos internacionales. Y al final de la pirámide está el trabajador. Le llega lo que queda. Entonces vemos un sistema con precios elevadísimos, con una productividad fenomenal y con trabajadores pobres. La economía popular, frente a eso, ¿qué plantea? Hay una sola clase, son los que trabajan. Y cuando uno ve las reivindicaciones de las organizaciones populares y sociales del sector, reivindican justamente no ser cortadas por clases ociosas. Porque la única manera de que un sistema de producción inclusivo en términos de trabajo, es decir, que reivindica la dignidad del trabajo y que produce al ritmo del trabajo, sea sostenible socialmente, es que todos los que habitan esa producción sean trabajadores, todos los que habitan esa comunidad que se crea en economía popular sean trabajadores. Por eso, el propio Perón lo decía, ¿no? O sea, hay una sola clase, que son los trabajadores. La economía popular solo resiste una sola clase, que son los trabajadores. Y eso es lo que la hace sostenible, porque eso es lo que le permite tener la productividad, el ritmo de la productividad del trabajo. Porque solo tiene que dignificar al trabajador. O sea, hay una sola persona en la pirámide, que es el trabajador, la trabajadora. Y en esa comunidad que crea la economía popular reivindica el valor de esa única clase. El consumo sucede lo mismo. Cuando uno ve el consumo capitalista, un consumo excluyente, porque la mayoría de la comunidad queda afuera, y un consumismo de pocas clases sociales que no tiene sentido. Cuando se ve el consumo en la economía popular, lo que se busca es un consumo racional, con cuidado del medio ambiente, un consumo sustentable, llamémoslo así. Entonces es muy clara la diferencia entre un principio, o sea, los principios de un sistema y los principios del otro. ¿Cuál es el desafío? Con esto termina un poco el artículo, pero incluso adelantando reflexiones que tienen que ver con lo posterior al artículo, pero me parece fundamental desde el punto de vista de la economía política, el Código de Economía Política en el cual está escrito el artículo, tiene que ver con cuál es el gran desafío de la economía popular. Y en función de lo que les conté, el desafío es obvio, y es no ser cooptada por las clases ociosas. Es decir, las clases ociosas mataron la economía de mercado. La economía burguesa uno puede tener críticas a lo que era la tradicional economía burguesa, eran los clásicos de la economía, pero tiene poco que ver con esta. Es decir, los propios burgueses fueron expropiados, los propios empresarios ya no son dueños de sus empresas. Fueron primeros expropiados por burocracias consolidadas en grandes corporaciones y ahora son expropiados por las finanzas. Esa economía de mercado ya está totalmente agotada porque ha sido cooptada totalmente por las clases sociales. Ya no tiene sentido hablar de valor trabajo en la economía de mercado. Y es lo que hoy sufre en este sistema dísloco, se podría decir, que tenemos, que es lo que va quedando, los restos que van quedando de esa economía de mercado, que en su momento era una economía diseñada por una clase, que era la burguesía, que organizaba el trabajo de los trabajadores. Eso está agotado, no tanto por la propia burguesía, sino por cómo se fueron montando sobre esa economía, aprovechándose de la lógica de la productividad, las clases sociales. La economía popular tiene un gran desafío, si quiere crecer y desarrollarse como un modo de producción alternativo al capitalismo, pero también como un modo de producción con mirada de futuro, donde los precios sean justos, un precio que tiene afuera todas las clases ociosas, es un precio justo. Justo para el que trabaja porque lo recompensa por su trabajo y justo para la comunidad porque todo el mundo tiene acceso. Son los precios que intenta poner en los espacios de economía popular la economía popular, justamente, mostrándose como una alternativa. La construcción de comunidad en base al trabajo, los precios justos
en los intercambios y que esos precios solo redistribuyan a una sola clase, que son los trabajadores, es un desafío enorme, porque donde aparece un excedente aparecen las clases ociosas. Entonces, cuando aparece un excedente en la agricultura familiar, aparece un rentista de la tierra que quiere apropiarse. Cuando aparece un excedente en cualquier producción rural, aparece la culata de camión, aparece el mecanismo de comercialización que busca, que de ahí lo lleva al mercado capitalista, y buscan destruir el valor que generó la tierra junto con el productor, ofreciéndole, aprovechando el poder de negociación que tienen en la comercialización, precios que son insostenibles para mantener digno su tarea, su oficio, que puede ser, por ejemplo, el de la agricultura familiar, el de los tabliceros, un montón de formas productivas de la economía popular. La lógica de se produce y cuando el valor llega a la comercialización, se destruye una buena parte de la comercialización, destruye una buena parte del valor general. Lo vemos porque se genera el negocio, es la producción, no sé, de lechuga que se produce, que está ahí y que termina el tractor destruyendo todo porque no conviene ni siquiera cosecharlo. Bueno, eso es un ejemplo muy claro de cómo un sistema de comercialización puede destruir todo lo que generó la tierra y el trabajo. El desafío entonces, lo mismo sucede cuando uno piensa en el crédito. Si el crédito va a ser para alimentar una clase ociosa como es la renta financiera, la economía popular no va a tener futuro. No va a tener futuro si construye mecanismos de financiación que reproducen la lógica de querer vivir de prestar plata, que es básicamente la lógica de la renta financiera. Entonces, crear las instituciones para la economía popular significa crear las instituciones para proteger, darle los instrumentos de desarrollo, como es el crédito, como es la comercialización, como es el fortalecimiento productivo, como es la formalización de derechos laborales, etcétera, pero con la protección de que esas nuevas instituciones tienen que reconocer una sola clase y proteger a esta economía de las clases que van a querer montarse sobre ella y que quieren permanentemente montarse sobre ella, tratándola de economía informal para subirse arriba. Cuando uno la reivindica y la formaliza como economía popular y crea las instituciones, está creando el espacio de protección para que crezcan. Si no, corremos el riesgo de que sea cooptada por una gran masa de clases ociosas que hoy están montadas sobre toda la economía de mercado y que son insaciables en eso. O sea, la economía de mercado puede subir la productividad de mañana al doble, igual el trabajador va a seguir siendo pobre y los ricos cada vez más ricos. Cuando decimos los ricos cada vez más ricos, estamos diciendo las clases ociosas cada vez con mayores ingresos, los que producen en una situación en la cual la productividad no les llega. Para que la economía popular tenga futuro y sea efectivamente una salida no solo para la Argentina, sino una muestra de cómo los pueblos se fueron dándole solución a este desvarío capitalista, es clave pensar las instituciones de su desarrollo, y el desarrollo implica la disputa política por no ser cooptado y cooptada por clases sociales. Muchas gracias. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todas y todos. Bueno, agradezco en primer lugar la invitación, me siento muy honrada de que me hayan invitado a comentar. Después de escucharte, no sé si hay alguna otra cosa que decir, quizás vamos a tener alguna pequeña digresión. Me parece que está bueno para alimentar el debate. Bueno, como todo proceso de lectura de un texto, cada uno, ¿no?, sale por su propio proceso hermenéutico, y a mí me surgió, justo había leído el artículo y el sábado en página 11 sale la nota cuyo título dice: sigue creciendo el empleo de los privados. En la bajada se destaca que ya son 21 meses de crecimiento neto del empleo. Se llevan creados 439.000 puestos de trabajo y faltaría crear 47.000 para alcanzar el nivel previo a la gestión de Cambiemos. Y en la introducción, Pablo, recuperando Foucault, dice: cada época histórica se caracteriza por los fenómenos sociales que visibiliza y los enunciados que construye para expresarlos.
Y esto que recupera Pablo de Foucault y la nota de página 12, ahí da sonrío en el sentido de que el primer desafío importante que tenemos es que esta época histórica pueda reconocer que efectivamente el mercado, digamos, que el capitalismo argentino cambió hace 4 décadas y que eso trajo transformaciones muy importantes en la sociedad, muy particularmente en el mercado de trabajo, y que por lo tanto es importante estas visibilizaciones y enunciados para poder pensar las políticas públicas dirigidas a esos reconocimientos, porque pareciera que el problema del empleo apareció con Cambiemos y que se profundizó con la perspectiva. A mí la nota lo que me trae es eso, parece que antes de Cambiemos vivíamos en una Argentina maravillosa y que con Cambiemos apareció el problema del empleo y la pobreza, que van muy de la mano, como sabemos, como si estas transformaciones no se vinieran produciendo y acumulando desde hace 4 décadas. Digo, esto sin desmerecer las transformaciones o las medidas de política pública que se hayan tomado en el periodo 2015. Lo cierto es que hay un conjunto importante de este sector que hoy podemos reconocer en la economía popular, pero gente trabajadora que se autogeneró el empleo porque el mercado no la absorbía, digamos, ¿no? Y no quedándose esperando a ver qué hacía el Estado, se autogeneró el empleo, digamos, así fue muy rápidamente dicho. Entonces a mí por ahí la nota me golpea en el sentido de decir, bueno, parece que tenemos que volver al 2015, ¿no? Como si en realidad no hubiera ahí un tercio fácilmente de la población que no resuelve adecuadamente sus condiciones, y es una disputa que se presenta, diría, sobre todo en el campo nacional y popular, porque parte de esas transformaciones son difíciles de reconocer. En una charla que estuve el mes pasado en un libro que escribió Gustavo Gamayo, que se llama algo así como Las políticas sociales de Alfonsina Macri, una de las profesoras que comentaba el libro, ella decía, bueno, me niego a aceptar que no podemos pensar en una política de pleno empleo para toda la población en condiciones de trabajar. Y tuve una discusión parecida con alguien del gremio de arte, digamos, ¿no? Como si fuera a ser una cuestión de voluntarismo, digamos, y una ceguera o una incapacidad para poder reconocer estas transformaciones, digo, la valorización financiera, la revolución tecnológica. Y en este sentido a veces me parece que hay como una mirada un poco romantizada de lo que fue el proceso en Argentina de los 50, 60, 70, con todo lo bueno que tiene esa época. No estoy diciendo que no, digamos, pero me parece que esa era otra sociedad. Lo que hizo Perón en el 45 tenía que ver con un momento muy particular del capitalismo, digamos, en ese momento estaba todo por desarrollar desde la industria básica en adelante, pero los desafíos de la actualidad son otros. La tasa de actividad de las mujeres, por ejemplo, era infinitamente menor a la tasa de actividad de hoy. La tasa de actividad de las mujeres empezó a aumentar a partir de los 80, justamente a partir del desempleo de los varones. Y digo, mirada romantizada en el sentido que la configuración institucional de las políticas sociales, el acceso, diría, a los ingresos y a lo que es la seguridad social, se constituyó muy de la mano de la posibilidad de que el varón proveedor del hogar se vinculara con el mercado de trabajo. Y por lo tanto las mujeres y las niñas, adolescentes, digamos, eran ciudadanos o ciudadanas en sentido estricto, porque accedían, por ejemplo, a la cobertura de salud a partir de la posibilidad de que el varón se vinculara con el mercado de empleo. Digo, ni bueno ni malo, fue la configuración institucional que se constituyó en Argentina bajo un momento muy particular de la historia y que funcionó
Digo, porque ahí se superponía, ahora se dice, bueno, se superponía en la categoría de trabajador y ciudadano, porque en general, como prácticamente no había desocupación y el trabajo informal en Argentina era muy bajo en esas décadas, toda la población en líneas generales accedía a niveles de cobertura. El problema empezó a aparecer cuando los varones proveedores dejaron de poder tener un lugar en el mercado de empleo. Entonces, y me parece que esa configuración nos grabó a fuego en la memoria, y acá quizás yo entiendo, escuchándolo a Pablo, el fundamento en vinculación al trabajo, pero la pequeña digresión que me permito verbalizar es que en un cuadro en el que él grafica, digamos, las diferencias entre las concepciones éticas y económicas de la economía capitalista y la economía popular, la cuestión del trabajo y la dignidad del trabajo es un eje, digo, por esto mismo que estaba diciendo ahora. Y yo ahí lo que me queda como duda, entiendo la economía política, la propuesta, pero me queda como duda si justamente como la configuración institucional de Argentina se dio a partir de que ese acceso a un empleo formal asalariado posibilitaba el acceso a ciertos derechos, si para algunos sectores o para determinados derechos en la actualidad no habría que desengarzar un poquito de la cuestión del trabajo, para pensar, ahora igual lo voy a retomar más adelante cuando hable de la propuesta, pero me queda la duda. Y se me ocurría que en este cuadro que plantea la diferencia entre la concepción ética diferente a la capitalista de la economía popular, que pugna por la búsqueda de garantizar la reproducción social, me gustaría por ahí recuperar la idea del concepto de bienestar para las personas trabajadoras que forman parte de la economía popular. No digo que no esté presente en la propuesta, pero me gusta pensar que el umbral hacia donde tenemos que caminar es el de elevar los umbrales, que no podemos hablar, digo, en general cuando se plantean las discusiones sobre la cuestión de la pobreza en vinculación con el empleo, la discusión es bastante pobre, en el sentido que parece que lo único que hay que garantizar son necesidades mínimas. Y yo a veces en las clases lo digo así como de un modo bruto, en el sentido que las personas no solo somos animales de trabajo, pero las personas además somos sujetos sociales que además de trabajar hacemos otras actividades sociales, y que entonces tenemos que poder pensar en configuraciones que eleven ese piso de las necesidades, no solo vinculado a comer y dormir y recuperar energía para poder ir a trabajar al día siguiente o buscar un trabajo, sino para desplegar otro conjunto de potencialidades que las personas tenemos. Digo, estoy pensando en el bienestar en ese sentido. Y cuando se suele hablar de las necesidades se lo plantea en términos de radicalizando al individuo, digamos, en el sentido de como si la no satisfacción de las necesidades no interpelara de algún modo al conjunto social, ¿no? Entonces, en este sentido me parece que es interesante pensar, traer la idea de bienestar, quizás hay que reconfigurarla para no o para dar un pasito más o un eslabón más de lo que fue 4 décadas atrás, porque además, digo, las condiciones de vida para los sectores que tenemos algún vínculo con el empleo formal asalariado son bastante distintas de los sectores que no pueden resolver sus condiciones de vida de modo adecuado. Digo, y eso incluye además, por ejemplo, además de comer, dormir y tener una atención de salud, incluye ocio, esparcimiento, digamos, ¿no? Por ahí suena un poco banal
traer la cuestión del ocio y el esparcimiento, pero me parece que es un aspecto interesante a recuperar. Entonces, digo que para la propuesta de la economía popular, una disputa importante es que el trabajo que se desarrolla cotidianamente en este sector sea reconocido como tal, porque hay, en general, creo que estamos en este punto de que no se reconozca como trabajo algunas actividades que se desarrollan dentro de lo que podemos considerar economía popular, de que hay que discutir o rediscutir qué necesidades son las que tenemos que garantizar para el conjunto de la población. Y me gusta pensar en incorporar la dimensión de los deseos, digamos por ahí quizás suena un poco liberal, pero me parece que en esto de visibilizar y producir nuevos enunciados, me parece que es interesante poder recuperarlo para una propuesta que se plantea como un modo de producción alternativo al capitalismo. Después me surgió la lectura del texto, lo voy a decir con la palabra déjà vu, y no sé si es una palabra acorde, no quiero que suene a que la propuesta no es original en los planteos, pero yo soy trabajadora del Ministerio de Desarrollo Social. Ahora en realidad estoy en tránsito de jefatura a desarrollo, pero desde el año 99 trabajo en desarrollo social. Y en el año 2004 estaba en una coordinación que había creado Daniel Arroyo, que pretendía conformar un equipo que se desplegara por los distintos territorios del país, intentando articular las tres líneas principales que Arroyo dejó en el Ministerio, que eran la línea de familia, la dirigida de economía social y el programa alimentario. Lo cierto es que la coordinación territorial que formaban parte, básicamente con lo único que pudimos trabajar fue con el programa Manos a la Obra, bien malo además, pero era con las otras áreas prácticamente no se podía articular demasiado. Pero leyendo la propuesta de institucionalización de la economía popular, hay algunos aspectos ahí que me hicieron acordar como al relato con el que nosotros íbamos a trabajar y a tratar de instalar manos a la obra, que tenía que ver con complementar ingresos, promover mecanismos de comercialización específicos, fortalecer los procesos de desarrollo local e incrementar el capital social, aportar financiamiento, construir solidaridad, constituir cadenas productivas horizontales, verticales, etcétera. Y releyendo ahora, pero recuerdo porque digo, bueno, el año que viene se van a cumplir 20 años de que Néstor Kirchner llegó, digamos, al gobierno y que se empezaron a implementar estos planes y programas para la economía social. Y si hacemos una mirada reflexiva sobre el proceso, la verdad que es bastante poco lo que hemos podido lograr, digo, ¿no? Sin desmerecer las conquistas del salario social complementario o el RENATEP, etcétera. Pero, digo, me surge pensar cuál era, o cuáles podrían ser algunos de los aspectos que no contribuyeron a poder consolidar esta propuesta que se presentaba como un proyecto político de la gestión. Y creo que ahí hay un tema que tiene que ver con lo que planteaba en la primera parte cuando comencé a hablar, que tiene que ver con que hay una concepción trabajocéntrica que tenía la gestión, en el sentido de que primero se implementaban desde el Ministerio de Desarrollo Social, que creo que habría que discutir porque me parece que ahí hay una dificultad, digamos, en el sentido de que queda enmarcado en ese ministerio, pero además porque estaba la expectativa de que en algún plazo de tiempo, si la actividad económica crecía, esa población que se había autogenerado trabajo al mercado le iba a volver a resolver. Me parece que en el fondo algo de eso sobrevolaba, una especie de efecto derrame, que se esperaba que la actividad económica volviera a absorber, y en realidad esto ya no era posible, digamos, porque aquella sociedad cambió desde donde yo lo veo, y creo que
parte de la propuesta es un modelo agotado. O en el caso en que el mercado no lo absorbiera, esas propuestas productivas quedaban ligadas a su suerte. Arroyo decía, bueno, no solo hay que darle las cañas de pescar, también tiene que haber peces en el río. O sea, una expresión de ese tipo, o enseñarles a pescar. Y en realidad, por ahí, no sé si se les enseñaba a pescar, las cañas estaban medio rotas, no había para todos, y peces había pocos, ¿no? Entonces, quiero decir, y si uno se pone a pensar, hubo mucho esfuerzo ahí, de todo tipo. Hubo inversión de recursos, hubo humanos, materiales, y sin embargo, estamos en el punto en que estamos hoy. Además, bueno, no había articulación con otros ministerios. De hecho, en unos días previos a la declaración de la pandemia, con un grupo de investigación de UNPAD hicimos una entrevista al ministro Tomada, y en algún momento del intercambio él nos dice: yo ahora entendí qué es la economía popular. En aquel momento no lo entendía, pensaba que las cooperativas tenían que ver con el fraude de los 60. ¿Qué quiero decir? No para criticar a Tomada, para decir que ese proyecto político que se trataba de trabajar de desarrollo social a partir de unas cuestiones que había elaborado Arroyo, digamos, en realidad no se trabajaron transversalmente en la gestión. Entonces, cuando se pensaban líneas en economía o en trabajo o en producción, en agricultura, el sector que hoy reconocemos en la figura de la economía popular no existía para las otras instancias gubernamentales, y eso me parece que es parte en todo caso del problema. Y entonces desde el ministerio y el ministerio tampoco se lo trabajó en el sentido desde modificar las normativas o modificar los criterios técnicos. Entonces íbamos a ver a la cooperativa de Chilaver y le podíamos financiar una máquina, pero no le podíamos cerrar el techo. Entonces, en el norte de Córdoba íbamos a ver a productores que necesitaban en realidad que llegara el agua, por ahí necesitaban herramientas, y la obra de agua finalmente no nos la autorizaron, ¿no? La otra vez lo contaba en una charla que estaba haciendo en Lombardo, que me quedé muy mal con un grupo de Córdoba, porque ellos cuando nos vieron llegar tuvimos que hacer muchos kilómetros, la gente que llegaba a caballo, y los productores nos dicen: el Estado a nosotros nunca nos resolvió nada. Y entonces nosotros muy inocentemente dijimos: esta vez sí. Y entonces nosotros fundamentamos una propuesta para que el agua llegara a través de unos caños que había que traer, bla, bla, bla. La cuestión es que cuando llegamos nosotros con otra compañera firmamos el informe y las autoridades no lo rebotaron. Entonces, finalmente, los productores tenían razón. El Estado nunca había llegado, y en ese momento tampoco. Quiero decir, si estaba la intención de poder financiar y empoderar a este sector, que era una palabra muy de moda, en realidad la estructura del ministerio o no se produjeron las modificaciones organizativas que había que producir, o por ejemplo nunca discutimos qué significaba la vulnerabilidad para que es una discusión que hemos tenido con Nico Salerno durante bastantes encuentros, y en el sentido, ¿eran vulnerables en las condiciones de vida o eran vulnerables en la cadena productiva, por ejemplo, ¿no? Y por ahí había grupos que requerían financiamiento, que formaban parte de la economía popular, pero necesitaban algún nivel de financiamiento que si los cruzabas por el SINDIS decían: bueno, tienen una propiedad o dos, como un auto, no sé. Quiero decir, y no hubo instancias donde se pudiera discutir eso e intentar homogeneizar criterios, que me parece que es parte del trabajo que hay que hacer. Y la otra cuestión que se me vino a la cabeza cuando lo leía es que en el 2015, cuando Scioli anuncia que si ganaba iba a crear el Ministerio de, no sé si la Economía Social o Economía Popular, la jefa que teníamos en ese momento nos llama a un grupito de técnicos. En ese año yo estaba en la CONAMI, en la Comisión Nacional de Microcrédito, y nos dice: bueno, ¿cómo lo ven? Empecemos a pensar propuestas. Bueno,
¿qué cuestiones tendríamos que generar para poder, ¿no?, homologar ciertos derechos? Y yo digo, me queda como el sabor amargo, que esa era una islita así de preocupación en una estructura grande del ministerio que prácticamente no se movió y que muchas veces queda, aún dentro del propio campo nacional y popular hoy, de que estas políticas o programas o planes, digamos, porque se suele confundir que es un programa o que es un plan, etcétera, queda como la asistencia para el pobrerío que vive el Estado. Digamos, me parece que ahí es como una de las disputas simbólicas que tenemos que poder dar. Y en esto me lleva a la propuesta de institucionalidad que comentaba Pablo, que básicamente consiste, yo lo plantea en un gráfico como una escalerita, digamos, ¿no?, que tendría un proceso de 3 componentes: registración laboral, declaración fiscal y protección jurídica. Y ahí lo que me queda, digamos, coincidiendo, porque lo que hay que configurar es primero, reconocer que este sector trabaja y que produce un valor económico y social importante para el sostenimiento de los distintos territorios, de las distintas comunidades, y que por lo tanto, como trabajan, es preciso generar instancias que homologuen los derechos que tienen los trabajadores que se insertan en el sector público-privado formal. Lo que me preguntaba aquí, me quedaba como la duda, es si este proceso que tiene que ver con el registro, con la protección, y la última instancia era como la cooperativa, la forma cooperativa, si esta escalera podría reconocer grises, digamos, porque me parece que la economía popular está conformada por un conjunto de formas laborales distintas, digo, desde cuestiones más unipersonales o familiares o grupales, que por ahí podrían, y que la forma cooperativa podría ser el punto de llegada, pero me pregunto ahí no sé cuántos grises, si eso quizás ustedes lo tienen súper claro, digo, a todas esas formas laborales se les tendría que exigir lo mismo para poder acceder a esos derechos, o hay como ciertos márgenes para poder aceptar como niveles diferenciados. Y en esto me lo preguntaba en relación a dos sentidos. Por un lado, pensando sectorialmente o generacionalmente, los jóvenes de 17 a 24, digo que en general tienen muchas dificultades para el mercado de trabajo les es esquivo. Me preguntaba si, y acá vuelvo a lo que planteaba al principio sobre el trabajo, para que los jóvenes de 17 a 24 encuentren de qué quieren trabajar, qué les gusta hacer, qué deseos tienen, qué talento tienen, digo, podemos pensar formas combinadas con esta configuración institucional pensada para las formas laborales de la economía popular, que permitan sostener ese momento de jóvenes en el que tienen que adquirir herramientas para poder después desenvolverse en la vida. Entiendo acá lo que Pablo decía sobre la categoría o la importancia del trabajo, pero digo, bueno, quizás para un sector como los jóvenes hay que pensar políticas públicas específicas que contemplen la posibilidad de un tiempo en el que quizás pueden trabajar colectivamente en sus comunidades, pero digo, me parece que hay que pensarlo combinadamente con otras herramientas. O para el caso de las tareas de cuidado, que claramente recién ahora están empezando a reconocerse como un trabajo, me preguntaba si esa escalera del registro, la protección en la cooperativa, o sea, ¿cómo se acoplaría, por ejemplo, para el caso de las tareas que tienen que ver con el cuidado? Digo, en un determinado barrio se puede construir alguna propuesta de organización social del cuidado, pero quizás no todas las mujeres que trabajan en estas actividades pueden acoplarse en estos 3
pasos del proceso. Y finalmente, con esto medio que voy terminando, hacia el final del artículo Pablo recupera la idea de la planificación, que es importante planificar, y es una particularidad que en Argentina se ha perdido hace mucho, quizás atravesados por la disputa hegemónica o por esta cuestión de que cada 4 años se vuelve a bajar y dar de nuevo, pero me parece importante como recuperar la cuestión de la planificación en el sentido de la articulación que debiera darse respecto del Estado, respecto a algún sector o de una parte del sector privado que pueda reconocer el saber y la potencialidad que tiene el sector de la economía popular para fortalecer mercados, para desarrollarse en áreas que quizás hoy son impensables o no. Quizás ustedes lo tienen claro, pero digo, no solo respecto al hábitat de las comunicaciones, del desarrollo tecnológico, digamos, me parece que ahí, si se planifica, hay posibilidades de no solo de reconocer saberes, sino de potenciar saberes, de generar nuevos saberes, y que es importante esa articulación con el Estado y con algunos sectores privados, entendiendo que la idea no es que se apropien del excedente que genera el sector. Y bueno, para cerrar, traigo nuevamente esta cuestión de Pablo por ahí dice, bueno, hay que ponderar no solo el trabajo alienado, y yo ahí vuelvo a traer la cuestión de el derecho a desarrollar los deseos y el disfrute, que no solo hablar del disfrute de los deseos no solo tiene un sesgo de clase, sino que también tiene un sesgo de género. De hecho, la encuesta del uso del tiempo que salió hace poco da cuenta, por ejemplo, de esta cuestión. Entonces, en este sentido, me parece que el desafío actual, más allá de disputar y del reconocimiento y la visibilidad y la enunciación de la economía popular, me parece que también tiene que ver con Alberto Fernández estos días dijo algo vinculado con la utopía y la igualdad. Me parece que el deseo de la igualdad es una utopía que nunca se ceja, digamos. Y me parece que esa utopía por la igualdad hoy pasa, entre otras cosas, por y capaz que va a sonar como un poco liberal, pero me parece que pasa porque las personas, y sobre todo las personas que forman parte de la economía popular, trabajen menos y no trabajen más. Digamos, me parece, sin dejar de reconocer la importancia de la categoría de trabajador, me parece que tenemos que apuntar a poder trabajar menos y a que haya una dimensión de disfrute, el ocio, el esparcimiento que tienen otros sectores. Digamos, me parece que si estamos pensando esta propuesta como un nuevo modo de producción alternativo al modo de producción capitalista, me parece que sería interesante incorporar estos aspectos. Gracias. Bueno, muchas gracias por haberme invitado, muchas gracias sobre todo a la revista por encarar el tema de la economía popular. Muchísimas gracias. Muchas gracias a los compañeros que hablaron. Yo, claro, yo no soy ni economista, ni sociólogo, ni nada que se le parezca. Me va a costar expresar algunas cosas porque yo siempre digo que le agradezco muchísimo a compañeros como Pablo, como la compañera y como muchos más que ponen saberes que chorean a la burguesía en función de analizar las cosas populares y de buscarle la vuelta, digamos, ¿no? Y el que explican mucho más sencillo cosas que a mí me cuesta muchísimo explicar, porque es así, digamos, ¿no? Entonces creo que agradezco muchísimo a la revista que sirva como un inicio de debate de la economía popular para nosotros, ¿no? Yo hay cosas que creí que nunca, en los momentos más difíciles, cuando la desocupación o cuando estábamos
el inicio de las organizaciones y se entendía poco el fenómeno que estaba pasando en el territorio, en los barrios, nunca pensé que un día la CGT nos iba a reconocer como trabajadores. La verdad que pensé que eso era una utopía, digamos, porque nadie nos reconocía como trabajadores, digamos. Y también que una revista de economía y de economía, digamos, a servicio de los sectores populares se dedica a la economía popular, también es otro momento, digamos, para mí importante, porque es parte del reconocimiento. Porque el primer reconocimiento que necesitamos de la economía popular es el reconocimiento de los compañeros que quieren cambiar el mundo, ¿no? Es decir, lo primero que necesitamos es que se entienda el fenómeno que estamos viendo en este capitalismo, y que no es verdad que cada día estamos mejor, sino que cada día estamos peor, ¿no? Entonces, y que creo que pensar que el problema que tenemos es un problema hay pobres en Argentina, entonces es un problema de la política de desarrollo social, me parece que es el inicio de reconocer que no es por ahí, que es un problema económico, es un problema del modelo económico que genera esto. Me parece que a mí es el inicio para empezar a encontrarle la solución a los problemas. Y la primera cuestión es esa, que hay un problema del modelo económico. Este capitalismo no resuelve el problema de las mayorías populares, y este capitalismo no genera trabajo con derecho, por lo menos trabajo digno para la mayoría de los trabajadores. Este capitalismo únicamente, el capitalismo en todo caso en un lugar muy controlado como China, siempre se da un ejemplo que sí se genera puestos de trabajo, pero en el resto del mundo este capitalismo no genera trabajo, sino que destruye trabajo. Y esto es un elemento central, es decir, y es un elemento central también discutir, que insisto, que es un problema de modelo de país. ¿Por qué? Porque el problema es construir un modelo alternativo a este capitalismo. El problema es el mismo problema que tuvieron muchas generaciones antes que nosotros y que tenemos nosotros y seguimos teniendo nosotros. El problema es cómo construimos un modelo alternativo a este capitalismo. Este capitalismo no es lo que queremos vivir. Y la segunda cuestión que sale ahí, que los modelos anteriores, este capitalismo, es decir, que tanto Perón como el Che, como muchos compañeros nos venían planteando desde siempre, en el año 2000 encontrado unidos o dominados, decía Perón, y el Che decía que en América Latina se iba se iba a jugar la suerte del socialismo en el mundo. Y por eso una generación argentina hizo las cosas que tenía que hacer, en todo caso. ¿Qué quiero decir con esto? Es decir, que acá lo que está en juego es decir, este capitalismo ha cambiado, se ha transformado, ha cambiado el valor de las cosas, y lo que ha cambiado el valor de las cosas siempre en contra de los trabajadores. Y que este capitalismo es muchísimo más injusto que el capitalismo anterior, que esta es una fase del capitalismo que es peor, no es mejor. Que es mucho más injusto y que genera un mundo mucho más injusto, y que las alternativas que teníamos en las construcciones, los trabajadores, las alternativas que teníamos a ese viejo capitalismo, hoy están cuestionadas por el mismo capitalismo, es decir, no son alternativas de poder a este capitalismo. Creo que esa es la primera cuestión. Y la segunda cuestión es nosotros, ¿desde dónde se va a construir un modelo alternativo? Y uno puede pensar que sale desde la academia o no. Para nosotros siempre sale de los trabajadores. Y el modelo alternativo, los trabajadores lo vienen construyendo ideas de modelos alternativos a este capitalismo. La compañía habló mucho de la idea de cómo es bueno, nosotros decimos el buen vivir, digamos, no contra la idea del crecimiento absoluto, digamos, es decir, de estar mejor. La idea de estar mejor no tiene fin, y eso destruye el planeta. Y los trabajadores que quieren es vivir bien, irse los fines de semana, comerse el asadito, tener la guita para asado, tener la guita para hacerse una joda, porque es central también eso, porque construyen comunidad.
y la comunidad se construye también esas cosas. Yo siempre cuento una anécdota de los pueblos originarios que hacían con el excedente, había una gran discusión, y con el excedente a fin de año, ¿qué hacían? ¿Lo repartían? No, decidieron, hagamos una joda, ¿no? Y usaban el excedente para hacer una joda, y eso generaba comunidad, y ahora el capitalismo le llama el factor X, el factor C, digamos, ¿no? Es decir, que es el factor que la gente trabaje bien cómoda. Entonces hacen una escalera, un señor acá hizo una escalera para Mercado Libre que tiene lugares de descanso, y parece que eso le hace bien al trabajador, porque no sube hasta el final de la escalera, sino se queda a la mitad a tomar un mate. Bueno, está bien, pero ese factor C, los pueblos originarios ya lo habían definido y dijeron, bueno, hagamos una joda, ¿no? Y organicemos comunidad, porque cuando estamos en comunidad trabajamos mejor, y con más fuerza y con más ganas. Entonces creo que desde ese, y agarré para otro lado, no para el tema de la economía popular, porque desde ahí empiezan a salir los modelos alternativos. Desde esas cosas que nos empiezan a decir los compañeros que te dicen que no quiero vivir bien, no quiero vivir mejor, porque vivir mejor no tiene fin y nunca termina la ambición. Y hay unos, Francisco una vez me dio que consultara unos, y después lo fui a conocer, unos curas en Barcelona que escribieron ya 27 libros contra el crecimiento absoluto, contra la idea del crecimiento del capitalismo que te lleva a crecer, consumir en busca de la felicidad, y la verdad es que nunca llega, y empiezan a salir en la seno de la clase trabajadora la idea de vivir bien, ¿no? En armonía con el medio ambiente, en armonía con el lugar en donde vos vivís, con tu barrio. Nosotros decimos que la patria es el barrio, porque ahí es donde empieza a organizarse la comunidad, y esa comunidad que se organiza, ¿no?, va generando ideas alternativas. La idea de la economía popular, nosotros decimos un renglón, que empiezan a construir los trabajadores como idea alternativa, que me recontra llena de contento de que la academia empieza a tomar estas cosas y las empieza a discutir, porque nosotros no sabemos cómo salir. Tenemos un problema, que es este, que creíamos que la desocupación venía por un rato al barrio, y que había que esperar y pasar el tiempo y llegábamos y después iba a venir el pleno empleo de vuelta. No vino más el pleno empleo, y no va a venir en los términos del empleo capitalista tradicional. Entonces hay que pensar, desde ahí hay que pensar otro modelo, y que nos sirva esto para pensar otro modelo. La segunda cuestión, para hacerlo rápido, es decir, yo creo que en América Latina hicimos un intento de construcción de un modelo alternativo también, y que también tenemos que ser autocríticos de eso, y nosotros somos muy autocríticos de eso, que es la idea de que el capitalismo se puede avanzar, y que yo puedo avanzar el capitalismo, sacarle un poquito de plata y repartírselo a la gente y no pasa nada. Mentira. Este capitalismo no se puede avanzar. Cuando yo intento avanzarlo, el capitalismo se pone furioso y se va a la mierda. Sale corriendo como un caballo, ¿no? No le puedo ni siquiera poner la cincha. No se deja ni siquiera poner la montura, ¿no? Entonces, busquemos los excedentes del capitalismo y distribuyámoslo. Nosotros le llamamos eso derrame inducido, es decir, busquemos donde hay plata, en el petróleo, en Bolivia, en el petróleo en Venezuela, sin generar ningún proceso de desarrollo, démoselo a los compañeros. Nos subsidiemos la pobreza a partir del derrame inducido. Bueno, son dos cosas que no van ninguna de las dos. Cristina lo viene planteando, es decir, mira, es difícil avanzar estos tipos, ¿no? Para decir en cosas de autocrítica, que yo si lo digo yo parece una crítica, pero es imposible avanzar a este tipo, a este capitalismo, ¿no? Y también el sistema de derrame inducido cada vez es peor. Cristina se fue con 4,5 puntos de subsidio directo. Nosotros decimos subsidio directo a lo que va en las tarjetitas azules, decimos nosotros, verdes en el caso de la provincia de Buenos Aires, pero la mayoría son azules, directamente a las personas. Se fue 4,5 puntos del PBI, Macri se fue con 8 y hoy estamos en casi 13, 12 puntos. Bueno, puede ser que ahora cumplan el fondo y que lo bajen a 12, ¿no? Pero son 12 puntos de subsidio directo a la gente. Y la pobreza en Argentina, en un estudio que hizo una fundación argentina en el exterior, un empresario, que hizo un estudio en donde demostró que
la pobreza en Argentina va en forma paralela al aumento del subsidio directo. Así que el derrame inducido, muchachos, no es la solución. Y encima nos genera desarrollo, es decir, genera sociedades como por ejemplo Venezuela, que anduvo bien el petróleo, agarraste esa guita, la distribuiste, pero después no tenés fábrica de papel higiénico ni de pañales. Porque no hubo un proceso de desarrollo, hubo un proceso de derrame. Entonces, esas son las discusiones de fondo que tenemos que dar, que necesitamos dar de los trabajadores, para empezar a discutir un modelo alternativo, donde uno renglón en la economía popular, donde otro renglón, otra idea, otra cosa que aparece en el territorio, la economía comunitaria, es decir, la comunidad que se organiza. El movimiento ahorita no es una organización de economía popular, la gente ha hecho economía popular, el movimiento ahorita es una organización comunitaria, organizamos la comunidad, organizamos el barrio, desde lo que sea, desde el punto que sea, y desde ahí después podemos hacer cualquier cosa, pero también podemos, ¿no? Pero somos una organización comunitaria, ¿no? Y vivimos insertos en esa comunidad, y nadie nos tiene que decir lo que pasa en esa comunidad porque vivimos ahí, somos de ahí, y estamos muy arraigados en esa comunidad en general. Peligroso para las clases dominantes. ¿Por qué? Porque la gente cuando se organiza no es mansa y cosas, sino que empieza a moverse y a reclamar salidas. Y hoy hay un reclamo fuerte de los sectores de las organizaciones populares hacia la política diciendo, muchachos, resuelvan esto porque esto no está bien y no va bien. Y hay una crisis. Hoy parecería que tenemos menos gobierno popular en América Latina, sin embargo tenemos 4 gobiernos que podemos decir que son de todo el resto del mapa de América, por lo menos de América del Sur, está de color rojo, ¿no? Y en América Central tenemos 5 países. Y después también, pero sin embargo estamos mejor, estamos saliendo, hay un modelo alternativo que exprese todo eso. La década pasada fue el modelo de derrame inducido, en esta década ni siquiera es eso, porque eso está en crisis también. Ese modelo también está en crisis. Entonces hay que construir ideas alternativas de modelos de país hacia los trabajadores para salir de esta situación. Y es eso lo que sabemos. Y empiezan a aparecer algunas cosas. Para nosotros este capitalismo es imposible de avanzarlo. Cuando vos lo querés avanzar se pianta, ¿no? Apretan un botón, inventaron la internet, no para que veamos dibujitos, para que mi hijo vea dibujitos, sino para hacer así un botón y se van de ahí, vamos para otro lado, ¿no? Entonces las empresas que estaban en un lugar otro día aparecen en otro lugar, y entonces hay que atraer el capital. Entonces cambiemos la marchita, no lo combatamos, traigámoslo, ¿no? Seduzcamos al capital. La verdad que no sé si ese es el futuro, ¿no? Me parece que no. Me parece que el futuro sigue siendo combatámoslo, construyamos modelos alternativos que nos permitan salir de esta situación y salir del fondo de esta situación. Y ahí empieza a aparecer una idea que para nosotros es muy importante, que son estas ideas alternativas, que son las ideas que empezamos a escuchar, y es la idea, en la idea del descarte de Francisco, aparece la idea de que el descarte no es solamente un descarte laboral, es un descarte social, territorial, es un descarte en donde hay regiones enteras y pedazos enteros del mapa que no son necesarios. La máxima fue nuestro famoso líder espiritual cuando fue a una provincia nuestra y dijo, no, pero esto no es Argentina, esto tendría que ser parte de ¿cómo se llama?, de Bolivia, ¿no? Cuando fue a Jujuy, el innombrable. Y dijo, y se le ocurrió ahí, ¿por qué no dividimos el mapa de otra manera y empezamos a cambiar las provincias y ampliamos las regiones? Pero no era por un problema, era por un problema porque aparecían provincias que eran descartables. Y hoy, cuando apareció, una de las cosas que para nosotros fue importante, cuando en la pandemia salió ¿cómo se llama?, el subsidio el IFE, que el Ministerio de Trabajo nos dijo son 3.800.000, dijo, nosotros dijimos, no, son más de 11 millones, si entran en esta categoría, fueron más de 11 millones, y hubo provincias, como la de Jujuy, como la de Formosa, como otras provincias, en donde el 80% de la PEA
se quedó en el IFE, es decir, que eran más trabajadores, el 80% de los trabajadores no estaban registrados. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Es decir, creo que hay que empezar a construir, y en las márgenes de este modelo, no es cierto que este capitalismo se asusta y se sale corriendo. Se asusta y sale corriendo si vos lo querés avanzar. Ahora, te deja espacios enormes para construcción de modelos alternativos en los márgenes, en Jujuy. Nadie te va a prohibir a vos que Jujuy se autoabastezca de alimentos. No hay nadie, ninguna empresa capitalista, ni se va a ir nadie de la Argentina si yo hago que en Jujuy nos autoabastezcamos de leche, por ejemplo, y que no tengamos que recorrer 1500 kilómetros para llevarle leche a los jujeños. Nadie se va a poner, no va a haber un golpe de Estado, ni Clarín va a sacar una tapa, ¿no? Ni nada de eso. Si yo intento desarrollar una para que Jujuy se autoabastezca, lo dice siempre Capitanich, hay que hacerlo. Yo ya le digo a Capitanich, para mí me encanta Capitanich porque explica mejor la economía popular, mucho mejor que yo, y la economía popular de Chaco, da lecciones, pero hay que hacerlo de una vez también cuando llegue el Estado, ¿no? Porque ya es la tercera vez que me dice lo mismo. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Es decir, él la primera vez dijo en la campaña que el problema de los chaqueños era que el 80% de lo que comían venía de la pampa húmeda y que había que producir los alimentos en el Chaco. Este año hizo la campaña con el mismo argumento, está saliendo ahora, está bien. Me encanta, pero hay que hacerlo también eso, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, sí, creo que eso es para ver las ventajas, sí. Es nuestra producción de algodón, hoy está ahí, cada vez está más concentrada, pero está ahí todavía. Y la Argentina es uno de los grandes productores de tela de jean. Y un jean producido por los compañeros acá en el conurbano no puede salir más de 1.500 pesos, ¿no? No producimos un jean en donde se produce la tela de los jeans, que es porque se produce el algodón y se sale de la provincia como tela, ya es un avance en el Chaco. Pero no producimos un jean en el Chaco. Se hace todo acá en La Matanza y en Loma de Zamora de forma clandestina. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Sí, creo que discutir estas cosas es empezar a discutir un modelo de país. Insisto, hay otra característica de este capitalismo que si yo voy a la Serenísima y le digo, vos tenés que vender la leche a 75 pesos, la Serenísima me dice, no, si yo vendo el Danonino a más o menos 400 pesos el litro de leche, ¿por qué lo voy a vender a 75? Ahora, yo voy y lo voy a vender a 75. Ahora, la leche fluida, la leche de los sectores populares, ¿qué me impide a mí poner en el Chaco una usina láctea y autoabastecer a Chaco de leche a 75 pesos? Nosotros estamos haciendo una pequeña experiencia en Chaco y la leche vale 75 pesos, ¿no? La que vendemos. Y el abastecimiento local. Aparece otra idea, la idea del abastecimiento local, la idea de la economía, de la soberanía, y aparece la idea de los sectores campesinos de la soberanía alimentaria, y aparece la idea de la soberanía alimentaria local, no solo la soberanía alimentaria nacional, que vamos por lo grano. Si vamos por lo grano, se van, ¿no? Ahora, si yo voy por la soberanía alimentaria del Chaco, nadie se va, ¿no? Entonces, ¿es posible hoy a este capitalismo avanzarlo o no? ¿Es posible construir un modelo alternativo en espacios diferenciados? Sí, creo. Sí. Porque yo no creo que los pueblos y las batallas, no creo en las derrotas de lo que fue mi generación, creo todo lo contrario, ¿no? En qué cosas pusimos. Y una de las cosas que pusimos fue la democracia y fueron determinadas cuestiones en donde no nos van a dar por ahí, ¿no? Como dice la canción, no nos van a dar por ese lugar, nos van a dar por otro lugar, ¿no? Y lo están dando por otro lugar, que no es de la misma manera que otras veces. Es una nueva forma de ellos y una nueva forma de nosotros, donde las viejas prácticamente, nosotros la primera cosa que tuvimos que discutir era la forma de lucha. Yo me acuerdo que los primeros plenarios de horas en donde en esa época discutíamos, cuando empezaba el CTD, los primeros que se preocupaban de la forma de lucha. Y la primera discusión fue, vamos a la ruta, y el corte de ruta, ¿por qué? Porque un señor, ellos mismos nos lo dijeron por televisión, ferrocarril que para, ferrocarril que se privatiza, fábrica que para, fábrica que se reconvierte.
y así fuimos discutiendo las cosas y fuimos agregando cosas cada vez más. Hasta al principio no discutíamos el modelo. Néstor siempre me decía, una vez cuando fue la primera movilización de Costil y Santillán, estábamos en la plaza y él me llamó ese día para hablar, y yo siempre digo, si ese día que lo que me dijo centralmente, me dijo, mira, a mí me da vergüenza tener la plaza llena de gente hoy acá, apenas subimos al gobierno, pidiéndome planes sociales y comida. Nosotros llenamos la plaza cuando llegamos otra vez al gobierno pidiendo la liberación contra la dependencia y con un modelo alternativo. No teníamos modelo alternativo, estábamos en la plaza pidiendo eso. Yo me siento muy bien estar acá no discutiendo planes sociales y comida, sino está discutiendo un modelo alternativo a este capitalismo. Es eso lo que queremos discutir ahora las organizaciones populares. Por eso hemos pasado a ser organizaciones sociales, ¿no? A organizaciones populares, como lo llama Francisco, y que ya somos un quilombo muy grande por adentro. Somos organizaciones que al principio, cuando yo tenía mucho miedo que el feminismo no nos atravesara, y el feminismo nos arrasó y nos llevó a ser hegemónicos también en ese sector. Porque nuestras compañeras se empoderaron y mucho. ¿Y por qué somos organizaciones populares? Porque metemos todos los quilombos de la sociedad hacia adentro y tratamos de buscarle salida. Tratamos de buscarle salida. Al principio con mucha dificultad y después cada vez empiezan a aparecer. Entonces las compañías empezaron a inventar el feminismo popular para decir, yo no soy igual que esta, soy feminista pero no soy igual que esta. Tengo una gran diferencia, ¿no? Yo quiero valorizar mi trabajo, quiero valorizar lo que hago, quiero valorizarme como mujer, como parte de esta sociedad desde otro lugar. Pero lo que quiero decir es esto, que entonces empieza a aparecer hasta la idea de una economía feminista, y empiezan a aparecer montones de cosas que, insisto, que empiezan a hacer letras para construcción y empezar a esbozar un modelo alternativo, donde el Estado va a tener un papel importante y la economía estatal va a tener un papel importante, pero en la economía estatal, la primera cuestión es que tiene que ser, yo siempre reivindico la economía estatal del EVO. Mire, yo doy un ejemplo, la compañera que fundó la empresa de aviación de Bolivia, por casualidad era una compañera que militaba en el movimiento Evita. Antes de que vos llegaras al distrito, estaba en el distrito, ¿no? La compañera que fundó la empresa estatal de aviones de Bolivia. Y se la dio Néstor la conocía y dijo, llévate esta, que esta te lo va a hacer. La primera cosa que le dijo Evo es decir, no tiene que tener déficit cero, flaca, acá yo quiero ganancia de la empresa, ¿no? La empresa ganó todos los años, menos un año, el año ese le echó, de vuelta de patita en la calle a la Argentina. Después volvió a ganar otra vez y la gana de vuelta, pero ese día le echó. Lo mismo hizo cuando tomó la empresa de petróleo. La primera empresa de petróleo, el primer año dio déficit. Y le hizo juicio a su amigo del Chapar, que vino con él, que lo había puesto de presidente, le hizo juicio en un acto público en la plaza, le hizo juicio y le dijo, lo voy a perseguir para que devuelva la plata que se robaron porque no puede dar calle a una empresa petrolera, ¿no? Y a partir de eso buscó una cosa que es el administrar los gallegos. ¿Qué quiero decir con esto? Es decir, las empresas estatales son muy buenas, pero tienen que ser eficientes, ¿no? Y no tienen que tener un peso de corrupción. Miren, nosotros estamos resolviendo el problema, casi los problemas económicos. Voy a decir una cosa, es decir, en Moreno nosotros gobernamos y es una de las mejores intendentas, pero pasamos a tener 2 parques industriales cuando ella se vaya a fin del año que viene va a tener 18 parques industriales. Y al principio teníamos quilombo con los industriales, cuando llegó la piquetera era un quilombo bárbaro. Me llamaban a mí todos los empresarios, nosotros no queremos ir. Y hoy los tipos que hacen los parques industriales ven en el terreno diciendo, acá te cobran, pero no te piden nada. Todos los distritos alrededor sacaron las cuotas y no le cobran nada para que no se vayan todos a Moreno. Pero acá no te piden nada. Cambió totalmente la situación. Entonces, también hay que construir una economía estatal en serio, honesta, ¿no? Y eficiente. Hay que construir una economía capitalista donde sí tenemos que tratar de que las ganancias, tenemos que buscar los nichos de ganancias. ¿Para qué es esa guita? Esa es una discusión. Si esa guita es para subsidiar o esa guita es para desarrollar.
Yo creo que es para desarrollar un proceso económico diferente. No es para subsidiar, insisto, la pobreza, porque eso no resuelve el problema. Y el tercer punto hace necesaria una economía social y popular y comunitaria y feminista diferente, que sea la idea del país que soñamos, que sea la idea del país más justo que soñamos. Y ese proceso en Argentina lo están haciendo los trabajadores, no lo están haciendo los movimientos sociales, lo están haciendo los trabajadores. El movimiento ahorita es una organización comunitaria, en comunidad no lo gana nadie, me animo a no ganar a nadie, ¿no? Yo cada vez que mañana voy a pasar a ver el partido, como todo estos tiempos, haciendo una gran fiesta con los compañeros ahí de Matanza, y me he ido desde que empezó el mundial, estoy juntando 40 compañeros diferentes para ver el mundial juntos, para construir comunidad. Esos compañeros somos nosotros, ¿no? Sobre todo compañeras, ¿no? Somos nosotros, ¿no? Y construimos comunidad con ellos, y es muy difícil, ¿no?, romper esa relación que tenemos con esos compañeros. Entonces, pero insisto, es necesario construir esa economía que han construido los trabajadores con mucho sacrificio, han salido a ganarse el mango, ¿no? Hay que dar un proceso de dignificación, hay que dignificar esa economía. Nosotros también al principio, cuando salió las primeras cosas, es decir, cuando en la OIT se discutió, y nosotros fuimos a la OIT y se discutió la idea de que ahora las políticas sociales no tienen que estar atadas al trabajo, sino al ciudadano, y salió la asignación universal por hijo, nos alegramos, sí, en aquel momento, para la idea de conciencia que teníamos en aquel momento. Si me decís, Sol, ¿qué cagada? ¿Por qué? Porque en realidad no deja de ser una política de derrame inducido, no genera desarrollo ni organización. Y los trabajadores generamos desarrollo y organización. Entonces, el derecho tiene que estar unido al trabajo, con nuevas características, por supuesto. Cuando subió Perón en Argentina, cuando llegó Perón a Argentina, el 25% de los trabajadores estaban en blanco. En un año, cambiando las leyes sociales, haciendo una reforma laboral, pero desde los trabajadores, sentándose, no se sentó con los trabajadores que ni siquiera opinaban como él, sino que eran socialistas, anarquistas, pensaban que él era un militar fascista. Se sentó con esos tipos, y con esos tipos, ¿no?, construyó una nueva legislación que en un año logró que el 80% de los trabajadores estuvieran en blanco, y hasta los 70 el 80% de los trabajadores estaban en blanco, y la pobreza dentro de esos sectores era nada más que de un dígito, ¿no? Ahora, yo me quedo la reforma de Perón, no porque era para otro capitalismo, estábamos saliendo de la Argentina agropecuaria y transformando en la Argentina industrial, sustituyendo importaciones. Bueno, acá está toda la historia de todo eso, sustituyendo importaciones, eran otras cosas lo que decían ustedes en aquel momento. ¿Y qué eran cosas de ese momento? ¿Son las mismas cosas de hoy? No. Entonces nosotros necesitamos una gran reforma laboral que adapte las legislaciones laborales a este nuevo lugar. O la hacen los trabajadores o la hace la burguesía, pero la reforma va a venir. Si la hace la burguesía, va a tratar de apretar ¿sobre qué? Sobre los 6 millones de trabajadores que están en blanco. Ahora en el gobierno de Cristina, había 6 millones y 500 mil trabajadores en blanco. Nosotros no tenemos miedo en decirlo. Y fue en otro momento y había 6 millones y 500 mil nada más de trabajadores privados en blanco. Sí, creció mucho, porque los 3 millones pasamos de 1 millón del Estado a 3 millones. ¿No? Pero era eso, ¿no? Si no hacemos nosotros, la van a hacer ellos apretando sobre ese sector, poniendo las cargas sobre ese sector, porque ellos no quieren el desarrollo del conjunto de este. Ellos sí quieren que este conjunto siga siendo invisibilizado, siga estando debajo de la alfombra. Nosotros queremos mostrarlo, el piquete, la movilización, el escalche era mostrar un fenómeno que la Argentina no quiere ver, que existe, ¿no? Lo hacemos, como sabemos, con mucho sacrificio político. ¿Por qué? Porque sabemos que no le gusta a la burguesía ver que todavía hoy en la Argentina, y a los progresistas menos, que después de todo, de tantos años de gobierno,
tengamos el 40% de pobreza. ¿A quién le gusta? ¿A qué tipo que gobierna le gusta? Ahora, también es cierto que en la Argentina han crecido las organizaciones enormemente, que la Argentina es un gran experimento social. Necesitamos que nos ayuden, porque este experimento social termina de dos maneras: o nos llevamos puesto el proceso, y eso no es bueno, sabemos que no es bueno, o le encontramos la salida política al proceso, pero ya no hay otro camino, no hay un camino de la patria liberal en la Argentina, de que se consolide el modelo liberal. En otros países se consolidó, en Chile, en Bolivia está en disputa, todavía no está, pero en el Brasil mismo está consolidado el modelo de la burguesía paulista. Bueno, la burguesía paulista no es que apoya a Bolsonaro, es decir, lo apoyaron de otros lugares, pero ahí hay un modelo que funciona y que existe, y que no es el modelo que yo sueño, ¿no? Ahora en Argentina es un gran... nos miran, por lo menos yo cuando salgo afuera, como Lucho Rada salimos, o cuando hablamos con el sector empresario, también como Lucho Rada, nos ven como un gran experimento social, y nos tienen mucho miedo como experimento social. Sí, es cierto. Todo esto que dicen la estigmatización de las organizaciones, yo digo, el miedo de la burguesía a la existencia de la organización popular, ¿no? Esos pibes que están en los barrios, piensen como piensen, insisto, Perón tuvo que lidiar con anarquistas, socialistas y tipos que decían que él venía de un golpe fascista, ¿no? El principal escudero de Perón para esa transformación fue un compañero del sindicato de comercio que se fue, apenas llegó Perón al gobierno, se exilió en Uruguay, y Perón lo fue a buscar a Uruguay, le dijo venite, y lo hizo ministro del Interior, ¿no? Y secretario general de la Federación de Comercio, y manejó la caja, estaban de los lados del mostrador, señor, manejó la caja de empleados de comercio, que era la caja más grande de la Argentina. Pero digo sí con esto, y lidió con ese hombre, que los primeros actos, me encanta ir a la Federación de Comercio para joderlo a los que están ahora, que están todos con el puño en alto, digamos, en el primer acto está hablando Perón, está a un lado Corleone y están todos con el puño en alto, digamos, ¿no? No están, siempre va a haber, me sentía, pero tuvo que lidiar con eso. Nosotros siempre tenemos que lidiar con la construcción de nuevas ideas, pero hay un sujeto social, un movimiento que son militantes, que los que se agarraron un borrachito, se metieron en el barrio, son unos degenerados bárbaros, aprovechan a los pobres, en general vienen muchos de sectores medios, sí, algunos de los sectores altos, pero que yo lo veo que dejaron todo y que viven, y cuando luego por ser el Estado no se llevan ni una lapicera, porque tienen miedo de que están haciendo una inflación. No, yo por lo menos lo que veo en el ministerio, que hoy tenemos de todas las organizaciones, yo en el ministerio, hay de las organizaciones que están todo el día en la calle contra nosotros, desde tierra hasta nosotros, ¿no? Y yo los veo que son lo mismo que hacen en el barrio, lo hacen acá adentro, cuidan el sentado del baño. ¿Qué quiere decir? Hay un nuevo fenómeno social, un nuevo experimento social que necesitamos, tiene dos posibilidades de salida, o se construye desde ese lugar, y se lo ve como nos dice siempre, nos decía siempre, me dice si me sigue diciendo, porque yo lo sigo creyendo mucho. Arroyo nos dice, no vemos una oportunidad en esto y vemos un problema, estamos fritos, no tiene futuro nuestra política porque nos van a pasar para arriba. Si no ven una oportunidad en ese fenómeno, nos equivocamos. Y es una oportunidad de empezar a discutir un modelo alternativo que resuelva el problema que planteamos. Yo no sé si las ideas nuestras son las correctas. Lo más probable es que no, yo digo siempre, porque me las tengo que cuestionar. Pero lo que sí es la experiencia de nuestra práctica. Y son estas. Y son alternativas al capitalismo. Y construyen una ideología diferente, una ideología solidaria y una militancia diferente que no se la puede comprar ni ¿por qué? Porque ya estaba allá y se fue para acá. Entonces ese tipo es difícil de comprarlo, porque no tiene un valor de lo material igual que lo que tenemos nosotros, ¿no? Entonces creo que hay una experiencia ahí y que necesitamos ayuda, sobre todo los sectores que piensan,
necesitamos ayuda. ¿Por qué necesitamos ayuda? Porque hay que construir un modelo alternativo con ese sujeto dentro. Sin ese sujeto va a ser imposible, ya les digo. Si la próxima elección nos quiere ganar la derecha y quiere gobernar la derecha, lo decimos, no tenemos ningún problema, lo decimos en idea, lo decimos en todos lados, no va a poder. No va a poder. Como hicimos que Macri, lo derrotamos a Macri. ¿Cómo lo derrotamos a Macri? Lo derrotamos a Macri, que Cristina dejó el país, y lo voy a decir en términos económicos, que es horrible y que no tendría que estar en la grabación, ¿no? Pero 4,5 puntos del PBI ya estaba en ayuda directa, cuando se fue Macri 8. Él vino a bajar el 4 y se fue con 8. Y hoy ya se autocritica, está bien, voy a hacer lo mismo, le voy a ganar a ustedes. Bueno, no va a tener que correr más entonces, ¿no? Porque estamos más entrenados, ¿no? Bueno, perdón, pero eso es. Creo eso y creo que necesitamos buscarle a esta situación social que tenemos de mucha organización comunitaria una salida política con un modelo de país que nos integre en la discusión. ¿Es 90% como nosotros creemos? No creo, ¿no? Probable que tengamos un 30% de verdad en las cosas que decimos, pero por lo menos queremos ir hacia él. Gracias.